Buen día. En el presente video analizaremos la historia de Windows, evidenciando sus principales herramientas, sus cambios de logo y sus actualizaciones en periodos de tiempo desde 1975 hasta la actualidad. Tenemos esta línea de tiempo en 1975, cuando los empresarios Paul Allen y Bill Gates forman una pequeña sociedad bautizada Microsoft. La idea de esta sociedad era que cada hogar tuviera su propia computadora con un sistema operativo en concreto. Es en julio de 1980 cuando esta idea toma rumbo, que es cuando la empresa IBM, que es una empresa creadora de hardware y software, se acerca a Microsoft con un proyecto bautizado Ajedrez. En respuesta a esto, Microsoft crea un sistema operativo el cual se encarga de administrar el hardware del equipo y asimismo el hardware de los programas que tiene el equipo. Este sistema operativo se llamó MS2. Un año después, en 1981, se crea el primer equipo IBM con sistema operativo MS2. Este contenía un lenguaje completamente nuevo para el público, y, pero también complejo. Es por eso que al MS2, al ser eficiente pero también al ser muy complejo, se buscan nuevas alternativas y en posteriores años creando un nuevo sistema operativo, el cual es Windows 1.0. Buen día. Entre 1982 y 1985, Microsoft trabaja en su primera versión, donde su nombre de código era Interface Manager. Windows anuncia en 1983 su primera versión, pero tardan bastante en la elaboración y el 20 de noviembre de 1985 lanza su primera versión, que fue Windows 1.0. En este momento ya no era necesario escribir los comandos de MS2, ya que su novedad y desarrollo principal fue el mouse, donde ya solo era mover y hacer clic donde uno lo deseara entre las pantallas o más conocidas ventanas. Sus principales características fueron sus menús desplegables, barras deslizantes, iconos y cuadros de diálogo. Era más fácil de aprender y utilizar. También entre sus características era más fácil cambiar entre varios programas sin cerrar ninguna de las ventanas. Los programas principales que tuvieron inicio fue Paint, calculadora, el reloj y un juego llamado Reversi. Windows 1.0 se desarrolla hasta noviembre de 1987, donde es cambiado o renovado por Windows 2.0. En 1987 se lanza al mercado la versión 2.0 del sistema operativo de Microsoft Windows, el cual como mejora significativa es el que trae una memoria ampliada y trae mejores gráficos, además de traer iconos en la pantalla y comandos del teclado para un mejor rendimiento del trabajador. Es el primer sistema operativo que trabaja para el procesador Intel 286, el cual después de unos años saca su actualización Intel 386 y por lo tanto Windows tiene que mejorar sus capacidades al implementar una mayor memoria en sus actualizaciones. En el periodo de 1990 y 1994 aparecen tres versiones. El 22 de mayo de 1990, Windows 3.0, en 1992 Windows 3.1 y en 1993 Windows 3.1 NT. Durante este periodo se convierten en el sistema operativo más utilizado, ya que la memoria virtual mejoraba gráficos visuales y tomaba parecido a las versiones posteriores, 16 colores, mejores iconos y un soporte técnico completo para el procesador Intel 386, administrador para programas, administrador para archivos y administrador para impresión. El software se instalaba con disquetes que venían en grandes cajas, manuales e instalaciones pesadas. El boom para Windows 3.0 era el lanzamiento del nuevo kit de desarrollo SDK, que se centraba más en escribir los programas. Aparecen los juegos Solitario, Corazones y Buscaminas. Y el boom para el Windows 3.1 era que el sistema operativo era de 32 bits, con plataforma estratégica compatible con programas científicos y ingeniería superiores.
En agosto de 1995, Microsoft lanza al mercado su nueva versión de Windows, la cual es Windows 95. Como dato relevante es que esta versión tuvo 7 millones de ventas en sus primeras 5 semanas de salida de producto. Es el primer sistema operativo que viene con soporte técnico de Internet integrado. Y además de traer una nueva barra de tareas con un nuevo botón de inicio y los botones maximizar, minimizar y cerrar las pestañas y ventanas. Es, en los noventas el auge del internet prima ante todo. Es por esto que Windows 95 trabaja en nuevos sistemas de software para crear juegos interactivos y redes educativas. Además es en este año lanzado Internet Explorer por primera vez. Entre el periodo de 1998 y 2000 se establece un lema, jugar y trabajar. Se establecen tres versiones, la del 98, la ME Millennium Edition y la del 2000. En la del 98 es creada el 25 de julio, creada directamente para el consumidor, donde la información es más fácil de encontrarla tanto en el computador como en la web. Se pueden leer discos DVD y de USB. Aparición de un inicio rápido para ejecutar programas más fácilmente y es la última versión compatible con MS2. En ME, Millennium Edition es de uso doméstico, que se identifica principalmente por reproducir música, videos y mejora en la red. Aparece Movie Maker, que brinda herramientas para editar, guardar y compartir videos. Y se establece tecnologías Windows Media como Player 7, que se sirve para encontrar, organizar, reproducir medios digitales. Es la última versión con código Windows 95, ya que todo viene a reemplazarlo Windows 2000. El Windows 2000 arranca reemplazando el 95, 98 NT en todos los equipos, ya que tiene confiabilidad, facilidad de uso, compatibilidad con Internet, soporte técnico para la informática móvil y una de las herramientas principales es que simplifica la instalación de hardware para agregar soporte técnico para productos inalámbricos, USB, infrarrojos y de puerto IEEE, que básicamente es para puertos para cámaras digitales. Bien, ahora vamos a hablar acerca de Windows XP. Windows XP nace el 25 de octubre del 2001. Sus ediciones principales son Home Edition, que es la edición de hogar, y Windows Professional, que combina hogar y una parte empresarial. Destacamos tres Service Pack, Service Pack 1, Service Pack 2 y Service Pack 3. En el Service Pack 1 lanzan características para agregar programas o quitar programas que no tenían la versión original. Service Pack 2 agregan un mejor centro de seguridad, y en el Service Pack número 3, que es la versión que se consolidó hasta el año 2014, reúne todas las propiedades de los otros Service Pack. Características destacables de Windows XP: tiene una interfaz más amigable que Windows 2000 o Windows Millennium Edition. Es una versión mejorada. Tiene un sistema multiusuarios o multisesiones que permite trabajar con más de una sesión. Mejoran la conectividad por escritorio remoto para conectarse mediante VPNs y tiene mejor soporte sobre redes ADSL o wireless. Requisitos mínimos del sistema para instalar Windows XP en una máquina: debe tener un procesador de 233 MHz, una memoria RAM de 64 MB, video VGA entre 800 y 600 megapíxeles, un disco duro con capacidad de 1.5 GB de espacio y conectar varios periféricos de entrada y salida. Como requisitos recomendados, debe tener más de 233 MHz, memoria duplicada de 64 a 128 de megabytes de memoria RAM, los mismos 800 por 600 o superior de video, un disco duro superior a 1.5 GB y ya. Para Windows Vista nace el 30 de enero del 2007, con sus ediciones Starter, Home Basic, Home Premium, que es una edición donde unen Basic y unas cosillas del Enterprise, la edición Business, que es una edición de negocios, y la versión Ultimate, que recopila todas las ediciones. Dispone de un Service Pack, de dos Service Pack, perdón, en donde se da mejoras a lo que es Hyper-V y mejoras en tarjeta gráfica y de diseño gráfico con DirectX.
Características destacables, tiene su propia edición multimedia, que es Windows Media Center, Windows Aero, Windows Sidebar, Windows Media Player 11, una mejora del reproductor, WinFX, que reemplaza Windows 32, y mejoras en Windows Mail. Requisitos mínimos, debe tener un procesador de 800 MHz, una memoria de 512 en cuanto a RAM y una memoria gráfica de 32 MB. Disco duro debe tener mínimo 20 GB y espacio mínimo de 15 GB. Como recomendado, se recomienda que tenga 1 GHz de procesamiento, 1 GB de memoria RAM, tarjeta gráfica o memoria gráfica de 128 MB o superior, con soporte para WDM y Pixel Shader o complementos de tarjeta gráfica. Un disco duro de 40 GB y un espacio libre mínimo de 15 GB para Windows Vista. Windows 7 sale a la venta el día 22 de julio del 2009. Nace con ediciones como Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise y Ediciones N. ¿Qué consiste en las ediciones N? Son las mismas ediciones lanzadas. La diferencia es que no traen programas multimedia. Adicional, nace con Service Pack 1, el único avalado. Tiene 2 Service Packs adicionales, pero estos no fueron avalados ni puestos a la venta. Las características destacables de Windows 7 son la mejora en la interfaz gráfica, tarea multitáctil, Windows Anytime Upgrade, que permite obtener las actualizaciones gratuitas que ofrece Windows o Microsoft, el modo XP, que consiste en una máquina virtual de Windows para montar este sistema operativo. Windows XP tiene compatibilidad, consiste en que recibe archivos de sistemas anteriores o basados en MS2. Requisitos para el sistema, para instalación del sistema en 32 bits, un procesador de 1 GHz, una memoria de 1 GB de RAM, requiere un disco duro de 16 GB o superior. Para la instalación en 64 bits requiere un procesador de 1.5 GHz, memoria de 2 GB de RAM, un disco duro de 20 GB o superior. En el caso de Windows 8 sale a la venta el día 22 de octubre del 2012 en sus ediciones como Windows 8 o Windows 8 Pro. Tiene Service Pack de Windows 8.1, Windows 8.1 Update 1 o Windows 8.1 Update 3. Este sistema tiene características destacables tales como gestos simples, información constante sincronizada con Internet, búsqueda en todo el sistema, actualización o reset, sincronización, anclaje sencillo de aplicaciones a Metro, que es el sistema que están utilizando para la interfaz gráfica, y se renovó el gestor de tareas. Además tiene una interfaz gráfica mucho más amigable con el usuario y en el caso de las hotkeys o del teclado o las teclas calientes. Adicional, los requisitos para la instalación de Windows 8 y Windows 8.1 está el procesador de 1 GHz o más rápido, una RAM de 1 GB para el caso de 32 bits o 2 GB para el caso de 64 bits, espacio en el disco duro de 16 GB para 32 bits o 20 GB para 64 bits. En el caso de Windows 10, el más reciente, ha salido como una actualización el día 29 de julio del 2015. Tiene características destacables como el menú de inicio, el modo táctil, adecuación de aplicaciones Modern, escritorios virtuales, desarrollo mejorado de multitareas, Microsoft Edge y Cortana, que es el nuevo asistente personal de Windows 10. Requisitos para la instalación del sistema: requiere un procesador de 1 GHz, una RAM de 1 GB para el caso de 32 bits o 2 GB para el caso de 64 bits, un espacio en disco duro de 16 GB para 32 bits o 20 GB para 64 bits, tarjeta gráfica DirectX 9 o posterior y una pantalla de 800 por 600 megapíxeles. Versiones de servidor de Windows tenemos desde comienzos del siglo XXI, Windows 2000, Advanced Server, homólogo de la versión cliente, Windows MI o
Millennium Edition. Luego salió la versión Windows Server 2003, que es homóloga a la versión de cliente de Windows XP. Luego tenemos las versiones de servidor Windows Home Server Edition, que es la versión de homóloga a Vista. Y tenemos la primera versión de los servers de 2008, que salió en paralelo con Windows 7. De Windows Server 2008 también se tiene la versión R2. Luego salió la versión 2012, que es la homóloga o análoga a la versión de cliente, que es Windows 8. Y por último tenemos el release que se está sacando para la versión Windows Server 2016, que es análoga a la versión de Windows 10. Ahora tenemos Windows Phone. Windows Phone es la evolución de Windows Mobile. ¿Sí? Características principales de Windows Mobile o Windows Phone en sus versiones, que tiene una adaptabilidad y conectividad con varios tipos de dispositivos. Adicional, que integra varias de las cuentas Microsoft y Xbox. Adicionalmente, Windows se tiene en varias versiones, desde la versión 7 hasta la versión 10, que es la que funciona también con Windows 10, es decir, que uno puede sincronizar Windows 10 móvil, que es la versión que aparece en los sistemas operativos móviles de Windows, y la versión Windows 10 para poderlo sincronizar. Entonces, tenemos servers por un lado y Windows Phone por otro lado, complementando lo que son las versiones de escritorio de sistemas operativos Windows.